Seguimos en el mercado municipal con más asuntos que les queremos contar a lo largo de estas 3 horas que tenemos de programa hasta hasta las 2 de la tarde. Voy a quitarme una hora de programa, ¿no? Hasta las 2 de la tarde, que estamos aquí acompañándoles en directo de lunes a viernes aquí en Radio Televisión Marbella. Luego también lo pueden ver en diferido a partir de las 3:30, que no han cambiado el horario, de 3:30 hasta las 6:30. Eso es. Pues ahí tienen también esa posibilidad, como decíamos, de seguir también este programa como en casa. Bueno, este próximo viernes la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella, APIMEN, ha organizado una conferencia en el Hospital Real de la Misericordia, lo que es el hospitalillo de toda la vida. Bueno, pues el título creo que lo dice todo. ¿De verdad es una auténtica reforma laboral? Hablamos de esa reforma que se aprobó, que se había vendido como una auténtica... Se había derogado la anterior para presentar una nueva ley laboral, pero finalmente ha sido un retoque de la que había actualmente. Bueno, pues de ello va a hablar Ramón Dávila, abogado de Dávila y Asociados. Ramón, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿de verdad es una reforma laboral lo que ha entrado en vigor? No se puede considerar como una reforma que haya supuesto la sustitución de los principios básicos del anterior y los elementos estructurales de la legislación laboral que existía hasta el dictado de este Real Decreto Ley. No se puede considerar una reforma como tal. Se ha querido vender un poco así por parte fundamentalmente de sindicatos y otros operadores, pero realmente se puede decir que es más bien lo que tú has dicho, un retoque puntual que afecta fundamentalmente a la figura de la contratación temporal, pero que básicamente mantiene los elementos, digamos, fundamentales de la legislación laboral anterior, que está configurada por 2 grandes reformas. La reforma del 2010 que hizo el PSOE y la reforma del 2012 que hizo el Partido Popular. De manera que esa legislación laboral básica que se configuró con esos 2, digamos, grandes reformas, permanece en lo básico, permanece vigente. Como digo, con algunos retoques que afectan básicamente a cómo se ordena ahora la contratación temporal. Entonces, Ramón, si te pregunto, ¿a quién beneficia más? ¿Al trabajador o al empresario? Bueno, te puedo dar mi opinión personal. Yo creo que esta modificación realmente no beneficia a nadie. No significa una gran modificación que suponga un crecimiento sustancial de los derechos del trabajador y sin embargo supone unas limitaciones y unas rigideces para la contratación temporal que seguramente se pagará con pérdida de empleo. Entonces realmente no veo digamos, de utilidad esta reforma. Ajá. Bueno, aquí veo, por ejemplo, algunas de las cosas que cambia. Se reduce la contratación, como decía, a 2 modalidades, los indefinidos y temporales. Exactamente, vamos a ver. En primer lugar, hay en la dicotomía contrato indefinido, contrato temporal, hay una limitación del tiempo que puede ser utilizado para contratación temporal y se establece en 18 meses, que antes era en 24, y luego se limitan las figuras contractuales de carácter temporal. Básicamente se han eliminado los contratos eventuales, o prácticamente se limitan a 2 supuestos muy estrictos de crecimiento de necesidades de producción muy inmediatas. Se ha eliminado un contrato que se utilizaba mucho y que quizá ha sido en algún momento objeto de cierto abuso, que es el contrato de obra determinada, obra o servicio determinado, que era el que se utilizaba fundamentalmente en la construcción, pero también en otras actividades y sectores económicos, y mucho por las propias administraciones públicas, que son las que más han abusado de este contrato, digamos, temporal por servicio determinado. Ese contrato se elimina, y como donde era más aplicable era en la construcción, se sustituye por un contrato indefinido para obras de construcción, que viene a ser prácticamente lo mismo
que el antiguo contrato de obra para la construcción. En definitiva, se limita un poco más también el contrato de fijo discontinuo y se limita aún más también los contratos para la formación. De manera que se establecen dos modalidades de contratación para la formación, también con bastante rigideces. Por eso yo digo que realmente tenemos que ver, a partir del 30 de marzo que empieza a entrar en vigor esta reforma, tenemos que ver cuál es su aplicación práctica, pero realmente entiendo que no va a ser muy positiva. Bueno, como digo, este próximo viernes tienes una charla organizada por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, muy concreta y muy bien a quién van dirigidas, en concreta a personas que tienen una empresa, que tienen un comercio. ¿Cómo les afecta? Bueno, claro, a los comerciantes y a los empresarios en general les va a afectar de manera sustancial por las limitaciones que hemos dicho de la contratación temporal. Se hace mucho más rígido el mercado de trabajo y prácticamente las figuras de contrato temporal son tan puntuales que pierden vigencia, ¿no? Van a ser todos contrataciones indefinidas, con lo cual el empresario, antes de meterse en una contratación indefinida, se lo va a pensar dos veces, en la medida en que la indemnización por despido sigue siendo la misma. Quizá, a mi juicio, aunque pueda sonar un poco mal para el trabajador, pero yo sinceramente, pensando en términos de empleo y en términos de contratación, si se hubiera bajado un poco la indemnización por despido, quizá el miedo a la contratación temporal indefinida habría bajado y habría habido más contratación. Pero no ha ido paralelo una cosa con otra. Quizás eso, ¿no? Una de las líneas rojas donde no quieren tocar. Exactamente, sí. Y bueno, luego también hay algunas otras modificaciones en cuanto se refiere a los convenios colectivos. Por un lado, lo que se llama la ultraactividad, que es cuando la prolongación de la vigencia de los convenios más allá de la finalización de su plazo, y también la prevalencia en ciertos aspectos de los convenios de sector sobre los convenios de empresa. En ese aspecto se ha modificado un poco la ley y se da más prevalencia en algunos puntos al convenio de sector que al convenio de empresa. Y luego los convenios aplicables a las contratas y subcontratas, que habrán de ser siempre el aplicable a la empresa principal. Eso era la verdad que era un poco de fraude el que se producía antes con las subcontrataciones en algunas actividades como en hostelería, la parte de limpieza y eso, que se aplicaba un convenio inferior. Ahora a todas las subcontratas y contratas hay que aplicar el convenio de la empresa principal. Eso sí me parece correcto que se ha producido en la modificación. Ramón, estamos viendo sobre todo que afecta mucho en los tipos de contratos, en la contratación, pero también afecta de alguna otra forma, digo, si fiscalmente también repercute en los empresarios. Sí, hay una penalización para los contratos de menos de un mes, hay una cotización adicional, de manera que aquellos empresarios que tengan necesidad de contratar por menos de un mes se van a ver penalizados con una cotización adicional en esos casos. Y luego fiscalmente no afecta, digamos, son medidas laborales más que fiscales. Bueno, como decíamos, vemos sobre todo en la contratación, si hay necesidades puntuales de tener que contratar a una persona por necesidad del servicio, quizás te lo vas a pensar mucho más, porque o lo vas a tener que contratar mínimo por un mes, y a lo mejor no te hace falta durante un mes. Exacto, sí. Yo creo que se incurre en rigideces que son realmente innecesarias para flexibilizar y facilitar la contratación. Lo que importa, a mi juicio, no tanto que sea temporal, sino que tenga trabajo y que por tanto, aunque sea de carácter temporal, pero la gente vaya rotando y teniendo empleo, que es lo fundamental, y cotizando, porque nos hace falta para la seguridad social. Como digo, una charla que sobre todo para solventar muchas dudas, para informar, para... Eso pretendemos, sobre todo los empresarios se vayan haciendo ya una idea de los cambios en la normativa del juego. Sí. Sobre todo porque entra en vigor ya, a partir del 30 de marzo pues entra en vigor y por tanto tenemos que aplicar esta nueva normativa. Claro, os cambia todo, ¿no? También ahora la ordenación, en este caso la redacción de los contratos, todo cambia. Claro, sí, también. ¿Ya tenéis claro cómo hay que hacer los contratos? Sí. Es que luego... Sí, tío,
vamos a ver, siempre esto requiere un proceso de práctica, ¿no? Esperemos que a lo largo de los próximos meses se vayan decantando ciertas dudas y se vayan aclarando ciertos puntos y tengamos todos más seguridad y más tranquilidad en que lo que se hace bien. Bueno, pues yo estoy viendo aquí, por ejemplo, cosas como que se mantiene la prevalencia del convenio de la empresa, salvo los salarios que serán los del convenio del sector. Exacto. O sea que... Sí, ahí sí hay una modificación. Yo creo que era el objetivo principal de los sindicatos, porque la presencia en los convenios sectoriales es mucho mayor que en los convenios de empresa y por tanto ahí es donde han hecho un poco más fuerza. Pero aún así no se ha establecido la prevalencia absoluta del convenio del sector sobre el convenio de empresa, bueno, solo en algunos puntos. Bueno, todo esto a camino los dos en paralelo, por un lado la reforma laboral, por otro el incremento del salario mínimo interprofesional, que lo quieren subir a 1.000 euros, que es otra cosa, pues claro, que a los empresarios no sé si le está cayendo por todos sitios. Siempre parece como los malos de la película. Sí, bueno, yo creo que sí, que la subida es una subida importante, ya el salario mínimo está situado en unas cantidades que son considerables. Y luego además es que el salario mínimo afecta a la base mínima de cotización y eso supone un incremento en la cotización pues prácticamente en todas las escalas y eso claro supone al final un encarecimiento del coste del empleo. Pues como decíamos, este próximo viernes, a partir, perdón Ramón, que se me ha ido el dato, a partir de las 6 de la tarde, 6:30. 6:30, es que creo que tiene eso, aforo limitado. Sí. Pues un poco pues que me imagino que tendrán que ponerse ahí en contacto con Apimen para el tema de... Porque tiene una inscripción gratuita, que lo estoy viendo por aquí, que ya aprovecho, lo doy, que es gerente@apimen.es. Por si quieren reservar y acudir a la conferencia, gerente@apimen.es, incluso tiene un teléfono por WhatsApp 722 392 775, 722 392 775. Por aquellos que estén interesados, pues que sepan que no pueden llegar allí y me voy a sentar, hombre, y por el tema de los aforos y demás, pues eso, pues que puedan reservar. Bueno, pues como decimos, ahí vas a ofrecer la información sobre los nuevos contratos, los colectivos, los sectoriales, también novedades en materia fiscal, que hemos dicho que más o menos... Eso lo hará mi compañero Francisco Urbano. Que es fiscalista. Y eso, la subida de las cuotas de autónomo. Claro. Que es otro, ahí sí que ahí no hay perdón, No. Ahí no hay perdón, eso llega, vamos, puntual. Sí. Y además produce mucho efecto. Si me permiten hoy la broma, que no sé, es de verdad que incluso puede ser de mal gusto, pero se bromea, bueno, hoy se decía un meme de esto que había sobre la guerra de Ucrania: España endurece las medidas contra Rusia, declara a Putin autónomo. Y, o sea, como diciendo, ya bastante va ahí, ya lo lleva. Castigo suficiente. Ya lleva bastante castigo. Bueno, pues Ramón Dávila, muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Bueno, nosotros que nos vamos ya a esa presentación de la Feria Social, que a cargo de la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintal. Buenos días. En primer lugar, como siempre, agradecer sobre todo a los medios de comunicación la cobertura y también la difusión a esta rueda de prensa, donde desde la Delegación de Derechos Sociales presentamos la Feria Social 2022. Me acompaña en la mesa la presidenta de Plataforma del Voluntariado, doña Teresa Piedrafita. Una feria social que, como saben, bueno, pues hace 2 años que no podemos celebrar por la crisis sanitaria de la COVID-19 y que vuelve este año, bueno, pues con mucha ilusión, con mucha fuerza y con mucho compromiso por parte de todas las entidades. De hecho, comentábamos antes de comenzar que se han volcado las entidades sociales, bueno, pues con una participación de 30 entidades sociales. Cada una de ellas contará con un stand informativo donde, bueno, pues todas las personas que visiten esta feria social van a conocer de primera mano, además ellos lo van a atender personalmente para informar, pues bueno, pues de toda la labor que realizan. Nos van a informar también cómo podemos colaborar con ellas y conocer también, bueno, pues distintas oportunidades de voluntariado. No he comentado que la feria social se va a celebrar el viernes
18. Estamos un poco pendientes de, bueno, pues un tema de la lluvia. En caso de que este viernes no se pudiera celebrar, se aplazará para el viernes 25. Esperemos que no sea así. La feria social se va a desarrollar a lo largo de todo el día en la Avenida del Mar, desde las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Como en años anteriores, también vamos a contar con la visita en el horario de mañana de todos los centros educativos del municipio, con el objetivo de fomentar, bueno, pues el voluntariado también en la población más joven. Una jornada que va a contar con numerosas actividades y también diversos talleres que organizan cada una de las entidades que participan. Vamos a poder disfrutar desde un desfile de moda reciclado a talleres de pintura, jardinería, manualidades, artes gráficas. Tenemos también a las 12:30 de la mañana un taller de yoga, gincanas, juegos de preguntas. Organizan también la Boca de la Verdad, donde todas las personas que asistan, bueno, pues vamos a poder depositar nuestros deseos, nuestras quejas o nuestras opiniones. El taller, como en otras ediciones, de primeros auxilios y emergencias con la Asociación Día Málaga, o el circuito con barreras que deberemos realizar a ciegas, que organiza la ONCE y que siempre tiene, bueno, pues muy buena acogida, porque nos invita a reflexionar y sobre todo a ponernos en la piel de las personas que tienen, bueno, pues esa diversidad funcional y que muchas veces no somos capaces de entender cómo les cuesta o qué difícil es para ellos muchas veces la vida incluso en nuestra ciudad. Un año más contaremos también con el pasaporte solidario, donde, bueno, los participantes, cuando vayan pasando por los stands, se les va a sellar. Una vez que lo tengan completo, bueno, se les va a canjear por una camiseta. Una feria social que no puede tampoco quedarse ajena a este drama que está sufriendo el pueblo ucraniano, y por ello contará con un espacio donde podremos hacer donaciones de ayuda humanitaria y también un punto de información donde estará Cáritas, que como sabéis se ha desplegado en la ayuda a las personas que están llegando también a nuestra ciudad, y el Club de Rotarios Marbella, que colabora con el Ayuntamiento, con la Delegación de Derechos Sociales, en la logística del transporte de la ayuda humanitaria. La feria social finalizará sobre las 6 de la tarde con los premios solidarios 2022 que otorga la plataforma del voluntariado, y que a continuación le pasaré la palabra a Teresa Piedrafita, que ella sí nos va a informar un poco más detallado de quién son en esta ocasión los galardonados con esos premios de 2022. Gracias, Isabel. Bueno, los nombres no puedo decirlo, pero sí que voy a hacer un poco de historia, ¿no? Estos premios solidarios hemos tenido estos 2 años de parón, por imperativos que todos sabemos que no se han podido llevar a cabo. Hay 3 categorías: premios solidarios a la juventud, hasta 24 años, esto es un premio individual. Luego a los veteranos, que es, bueno, pues hasta que el cuerpo aguante, a partir de los 25, y luego en el colectivo, pues a programas que hacen distintas asociaciones, pues para todo tipo de personas, pues para niños, bueno, pues un poco vamos a premiar todo ese esfuerzo, y vamos a tratar de que nos visiten muchas personas, porque ya que hemos estado estos 2 años, desgraciadamente, sin poder exponer lo que se hace en las asociaciones y cómo se merecen estos premios, que naturalmente se lo merecerían todos, pero hay que hacer solamente estas 3 categorías, y bueno, espero que tengamos muchas personas que vengan a vernos, a interesarse por lo que se hace en las distintas asociaciones, y también pues a aplaudir a estas personas que se lo merecen todas. Y bueno, nada más, les esperamos a todos ustedes ese viernes, este próximo viernes, o el siguiente, como en los toros, si el tiempo lo permite. Si el tiempo lo permite, la verdad que han sido...
Vamos a hablarles del Día Mundial del Consumidor, porque tal día como hoy, pero en 1962, en el Congreso de los Estados Unidos, el presidente, por aquel entonces John Fitzgerald Kennedy, daba un discurso donde por primera vez se utilizaba el término del consumidor, que fue considerado un elemento fundamental dentro del proceso productivo, y se reconocía su relevancia y se instó a las instituciones pues que tomaran medidas para la protección de los derechos del consumidor. Por eso, desde 1983, la ONU estableció este día como el Día Internacional del Consumidor. Como decíamos, una jornada, creo, si tenemos ya nuestra invitada. Ah, vale, tenemos a Lola García, que es la presidenta de Facuas Málaga. Creo que ella me está viendo, pero no conseguimos escucharla, así que, Lola, si me estás viendo y me estás escuchando, por favor, activa el micrófono. Ahora lo ha activado, muy bien, gracias Lola. Entonces ahora vamos a saludar a Lola, como decimos, con motivo de este Día Internacional de los Derechos del Consumidor, que siempre hay que recordarlos, que los tenemos y que tenemos, y sobre no solo los tenemos, sino también los tenemos que ejercer para que las empresas también tengan en cuenta que el consumidor es una parte importante, muy importante, es la parte final de todo este proceso, como decíamos, y tenemos nuestros derechos de cara sobre todo a la compra y cuando compramos algún tipo de producto, ¿no? O recibimos algún tipo de servicio. Bueno, pues ya creo que tengo ya posibilidad de saludar a Lola García, presidenta de Facuas Málaga. Lola, muy buenas. Bueno, la oigo, pero muy bajo por ahí, a ver si arreglamos ese problema para que Lola García nos pueda atender y nos pueda hablar de este día, sobre todo recordar esos derechos que tenemos del consumidor. Ya me decís, compañeros, si conseguimos tener a Lola García con nosotros. Bueno, pues parece que vamos a hacer una pequeña pausa para intentar resolver esos problemas técnicos. A ver, si me permitís intentarle de nuevo, decirle a Lola buenos días. Lola, no te escuchamos. Vamos a intentar resolver estos problemas y volvemos enseguida, así que hacemos una pausa lo más mínima posible de publicidad y volvemos enseguida.